Volvemos, capítulo 244 de Radio Encendida. Estamos en Vortex, estamos en la 104.5 y estamos, por supuesto, en www.vortexmdq.com.ar con esta lista de sentido común. No saben el corte, hermoso charlando, vamos a ir charlando porque hay mucho para pensar, para poder accionar, y básicamente esta lista se presenta este 7 de septiembre para cambiar la realidad. Manino Iliar. Viste que recién un oyente, ¿puedo contar a los oyentes? Sí, por supuesto, bueno, un oyente recién deja una inquietud y la doctora recoge el guante y lo convirtió en propuesta. Acaba de decir la doctora Gómez, Andrea Gómez, acaba de decir que candidato que se presenta tiene que presentar su declaración jurada. Perfecto. Y me parece muy bien. Y yo celebro de que de los oyentes y de los amigos salgan las propuestas. Así que así es cuando nosotros decimos escuchar para proponer, tiene que ver con esto, convertir las cosas en propuestas. La campaña es para eso, sí. Así que bueno, nació una propuesta acá. Está espectacular y me encanta la propuesta, aparte porque hay mucha indignación. Te digo que hoy, bueno, le preguntaba a Franco y mientras te preguntaba también pensaba con la cantidad de gente joven y gente no tan joven tampoco que votó la Libertad Avanza o votó algún tipo de propuesta, también pensando en que iba a ser o por lo menos iban a cumplir el mensaje de, bueno, nosotros somos honestos, terminamos con los curros, y ahora, bueno, lo decíamos hoy en la editorial, hay un montón, por lo menos unas grandes sospechas de que realmente eso no solamente no es así, sino que es todo lo contrario. Todo hay un montón de gente que está diciendo, che, yo me siento decepcionado, me siento traicionado, me siento estafado, y nada, pero parece como que nadie hace nada. Entonces está bueno, me parece que esa propuesta también, che, bueno, si te vas a meter, declaración jurada, cuánto tenías, cuánto no tenías, y a controlar un poco más. ¿Se puede hacer eso, Andrea? Vos con la experiencia de la justicia, ¿se puede controlar un poco más los patrimonios de las personas que están en política? Porque la verdad que la gente piensa que esto es una joda. Es una joda, pero se podría controlar. Bien, bien. Esa es la realidad. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo? El entrecruzamiento de datos. Bien. ¿Con qué te manejas vos? ¿Con efectivo o con tarjetas de crédito? Nosotros en el Ministerio Público tenemos obligación de el Poder Judicial, todos los años de actualizada. Bien. Y nos hacían bastante lío cuando uno compraba una cochera o algo por el estilo, pero bueno, eran las reglas del juego, así hay que aplicar, así se debe aplicar y así todo. O sea, cuando yo no digo que nadie mejore económicamente, pero cuando la mejoría es desmesurada, claro. ¿sí? Ahí está, digamos, cuando vos de alguien de pasar y no recibió ninguna herencia, ni hizo ningún trabajo, digamos, continuo, o con alguna metodología, o pasa de un barrio normal a comprarse una casa en un barrio privado, y bueno, tenemos que ver, digamos, de dónde viene, ¿no? Sí, por supuesto. Voy a hablar de algunos actuales funcionarios, pero por una cuestión lógica de que repercute en la ciudad. Primero del intendente. El intendente se presenta como candidato, por lo tanto, en diciembre dejaría de ser intendente, asumiría el primer concejal, asumirá el intendente. ¿Qué va a pasar con Montenegro? Bueno, no es de sentido común que si te eligieron por 4 años, a los 2 años te vayas. Porque hay una traición, hay una deslealtad con el pueblo, con la gente que te eligió. Entonces esas cuestiones testimoniales no estoy a favor, no estamos a favor, no creemos que sea bueno para la ciudad, porque además, para la generación que viene y para todos los que no creen, estamos justificando entonces que no vaya a votar el 45% como dicen que no va a ir a votar. Sí. Nosotros tenemos que transformar eso en un crédito, no en un descrédito, que la gente confíe, que crea que por ahí es la cosa, que por ahí se puede cambiar, que participando se cambia la realidad. No todo lo contrario, esto es una bomba en contra. Que el intendente se vaya de candidato a senador teniendo 2 años más de mandato es una bomba en contra. Y el otro caso es que del actual diputado Pulti, que se presenta a concejal, ahí como se deja de ser diputado, va a concejal, será testimonial, ¿cómo? Y es lo mismo. Pregunta que se pregunta también la gente. Es lo mismo también, porque vos tenés 2 años más de diputado, pocos saben. Digamos, claro. Tienes 2 años más de diputado y ahora se postula para concejal. Es tantas las ganas de postularse, tantas las ganas de perdurar 2 años más. La verdad que yo respeto y no, digamos, respeto cada uno la decisión o de su agrupamiento político, pero la verdad es que la gente, confío que también lo va a ver, confío que también esas cosas se ven. Me parece que es importante que estas cosas se hablen. Y además porque tengo la posibilidad de decírselo a él, no es que no se lo he dicho cuando me lo he cruzado, tenemos un diálogo, conversamos, y digo, che, mira, me parece que es una equivocación. Está bueno que te digan cuando te equivocás. Está bueno que te digan, a mí también me gusta que me digan cuando me equivoco. Bueno, yo creo que se están equivocando.
Milei, en Mar del Plata. Bueno, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con el desastre y además la corrupción que está viendo este gobierno es terrible a 2 años de gobierno. Ni siquiera se asentaron en el poder, ni siquiera tomaron decisiones trascendentales para la comunidad, sino que están actuando con una cuestión pasional de anti esto o anti aquello. Digamos, a nosotros nos da la impresión de que este gobierno, lamentablemente, si sigue así, no termina bien. No termina bien porque la gente va a salir a la calle. Digamos, y no vuelvo a lo de la inseguridad. Recién acabo de ver 2 marchas que hay mañana con respecto a la inseguridad y pareciera que nada tiene que ver ni las fuerzas federales, ni las fuerzas provinciales, ni las fuerzas locales. Digamos, me parece que esto hay que intervenir de manera racional con todos los poderes del Estado, con todos los estamentos del Estado, pero Milei no se hace cargo de ninguna. Y además, con esto que ha pasado con las áreas de discapacidad, Sí. Que cada audio que se presenta, cada audio que se hace público, no tiene explicación, digamos, no sé, las cuestiones que están apasionadas con ese sector de la política, yo no sé qué explicación nos pueden dar. Porque además tenemos amigos, no es que son sapos de otra persona, no, tenemos amigos, tal vez familiares, vecinos, sí, por supuesto, que opinan así. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando para defender cosas que a veces son indefendibles? Y además, yo creo que es de sentido común también entender cuando uno se ha equivocado. Yo siempre lo pongo en cuestiones personales también. Cuando uno se equivoca tiene que entender. Yo creo que con el tema Milei, la ciudadanía o nos hemos equivocado, algo nos pasó, algo indudablemente también los otros sectores de la política hicieron mal, como para que Milei sea presidente. Eso es lo que yo creo. Vuelvo un poco a la emocionalidad ahí. Y primero voy a la rabia, la desazón, la decepción. ¿Qué te da esa sensación a vos, Lucía? ¿Qué te la genera? De acá de Mar del Plata. Es miedo en Ajá. muchas situaciones. Por esto que hablamos, yo recuerdo ataques contra la diversidad hace mucho tiempo que tuvieron después su trasfondo judicial y todo, pero hoy por hoy también está resurgiendo estas situaciones que son muy duras, o sea, Una habilitación total. sí, porque esto de no hay nada más preciado que la identidad de una persona, y la identidad de género es una conquista que como Estado lo logramos cuando todavía en la Organización Mundial de la Salud estaba cuestionado esto de si era una disforia de género. No, es una cuestión de identidad. Uno se autopercibe y tiene que ser respetado, y esto hoy por hoy no está siendo cumplido. No podemos, no puede un decreto, que lo hablábamos la semana pasada cuando era el Consejo Local de Niñez, ley mata decreto. O sea, esto, claro, la pirámide básico. de Kelsen, que Tal lo hemos cual. estudiado en la universidad, Sí, o sea, y básico. no podemos, por un decreto loco, tirar por la borda una lucha que como colectivo se ha logrado a fuerza de mucho trabajo y mucho sufrimiento. Entonces, que un decreto disponga que las personas no puedan acceder a su hormonización porque se los considera que al ser menores de edad no pueden acceder a la hormonización, está sobradamente Probado, visto, acreditado, claro. que la identidad uno ya se identifica en la infancia. Ujú. Entonces no podés someter, porque es un sometimiento, y eso es lo que a mí me da tanto temor. No puedes someter a una persona a tener que vivir una realidad que no es. Es muy duro. Y el tema de la identidad, nosotros como país lo tenemos muy arraigado. Entonces es una lucha que no se puede entregar así de fácil. ¿Qué te da radio, Franco? Y muchas cosas. Primero, lo que traía un poco en la respuesta anterior es el individualismo, ¿no? Parece que eso, que sobre todo desde la juventud en adelante, quedás en la borda, quedás a lo que sucede, a la espera de todo un contexto que obviamente que es súper negativo. Y después, como te digo, ya como estudiante avanzado de ciencia política, obviamente me encanta analizar todo, ¿no? La llegada de Milei, que me parece que tiene un montón de cuestiones.
parece un montón de motivos a los que Milei llega. Sería casi decir llegó por esto, llegó por lo otro, es mínimo, porque se juntó un poco todo, se juntó un contexto post pandemia, se juntó también un contexto donde, bueno, los datos de la Organización Mundial de la Salud, que también la traía, la mitad de la población mundial hoy sufre depresión o algún tipo de cuestión en la que se siente incómodo con la vida que vive. Un montón de contextos que sobre todo lo ubican a las personas en esta cosa de desesperación que inconscientemente te lleva a buscar la salida más distinta que veas o más diferente que veas. Y después ni hablar de que también hubo errores, evidentemente hubo errores, o no hubo un tiempo donde no se resolvieron demandas, que esas críticas hay que hacerlas, porque también, como dije antes, no todo es para siempre, todo en algún momento vuelve, y evidentemente hay que encontrar respuestas que mejoren la calidad de vida, en definitiva, y que resuelvan los problemas de la gente cotidianamente, y eso es lo que me genera. Después rabia, no sé si siento, no es que siento rabia o odio, no es que me impresione. Sí, por ahí me pone mal, hay veces, hay momentos donde sí digo, che, qué mal que estamos. Alguna tristeza, entonces. Claro, a veces me pasa que veo eso, me sucede sobre todo los miércoles cuando le pegan a los jubilados o esas cuestiones, o hoy cursé toda la mañana acá ahí en Funes y Peña, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cruzo al comedor y veo el comedor y estaba vacío, estaba como triste el comedor de la facultad, ¿viste? Y claro, cuando yo entré a la facultad, el comedor salía a 400 pesos, me parece. Hoy está a 2.000. Claro. Y yo digo, bueno, conviene hoy en día quedarse, eso uno. Y segundo, la porción de comida mucho más chica. Y vos vas viendo así como que todo no funciona. Y uno siempre, bueno, los que creemos desde chico, siempre creemos que en algún momento van a volver los días más felices. Y se me vino esa frase y lo cuento como anécdota, porque justo estaba con dos amigos que discutimos de estas cosas de política, de qué sucede hoy, qué sucede. Y bueno, nada, fue esa anécdota que se me vino ahora. Se te ve, Andrea, no te conocía personalmente, había escuchado mucho de vos, y ahora que estás en la lista más todavía, se te ve una persona de acción. ¿Hay cosas que te generan impotencia en términos políticos, en términos de... Sí. ¿Qué, por ejemplo? El engaño, el prometer cosas imposibles. Por ejemplo, coincido con Franco cómo llegó este outsider a la política, pero también llegó con todo el apoyo del Círculo Rojo. Los dueños del país se encargaron de que llegara también, ¿no? Con un apoyo que uno dice, en otras circunstancias hubiéramos estallado ya como país, digamos, ¿no? Evidentemente lo tiene. Yo pienso igual que es como títere, digamos, ¿no? Que en algún momento cual tribu hawaiana lo van a tirar al volcán para, digamos, deshacerse de este personaje. La perversidad con que se maneja me enoja muchísimo, ¿sí? Y también a veces me enojaba mucho ya en la función, y también ahora me enoja la justicia pendular, digamos, ¿no? Que sube un gobierno adopta tal criterio, sube otro gobierno adopta tales criterios, pese a que el Poder Judicial le debe generalmente, hay que decirlo, ¿no? Los ingresos, por lo menos acá en Mar del Plata, se deben al partido peronista, digamos, ¿no? Que siempre gobierna con tanta, digamos, continuidad en provincia de Buenos Aires y se resuelve en La Plata. Pero sí, a veces el hecho de no ser un poco pusilánimes, aunque hay excepciones a las reglas, y hay jueces que son excepcionales en eso, digamos, no ya en capacidad académica la tenemos todos, ¿no? Pero en tomar decisiones con equidad, la justicia del caso concreto, eso a veces yo veo que esa falta también de voz del que tiene menos recursos para acceder a la justicia también me pone bastante mal. Por eso, trayendo a colación de la propuesta nuestra, que yo te dije en la mesa, y cuáles eran los partícipes necesarios. Y los otros, que no son obligatorios, pero no son necesarios, porque los que tienen que resolver son los necesarios, es la voz de todas las ONG, las sociedades de fomento, sí, que tienen un trabajo extraordinario y que más de una oportunidad, digamos, a mí me han traído información que me ha llevado a resolver cuestiones y casos prácticamente imposibles si no fuera con la llegada de esa información. Pero que saben en el barrio quién es, dónde está el dealer, qué pasa después de las 12 de la noche, ¿no? Sí. Pero que no sea con la obligación de realizar la denuncia y poner la cara, porque nosotros no podemos protegerlo después. Pero sí podemos tener esa información y conducirla a donde tiene que ser para obtener un resultado positivo. De alguna forma da un respiro. ¿Hay algo que te sorprenda, Manino? Todo el tiempo. ¿Qué? Y todas las cosas que no tienen sentido común, justamente. ¿Cómo cuál? Y mirá,
hoy justamente comuniqué en las redes sociales, si nosotros pedimos seguridad, de 1.600 cámaras que hay, 640 no andan. Entonces vos decís, bueno, no es de sentido común pedir seguridad con eso. Pero tampoco yo pensaba recién, y pensaba recién con Franco, porque ¿por qué tienen que ser sujetos de frustraciones de otros? ¿Por qué esa generación tiene que ser sujeto de frustración? Digamos, y lamentablemente lo siguen absorbiendo. Nosotros le pedimos a la sociedad que no sea violenta, pero los concejales se pelean en el Consejo Deliberante, se empujan, Sí, tiran piñas. picante, raro, Bueno, feo. entonces no le pidamos nosotros, porque los concejales, los legisladores, el intendente, son representantes de la sociedad. Digamos, no le pidamos a la sociedad algo que nosotros no hacemos, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, todas estas cosas, claro que ocasionan sorpresa. Porque uno se fue formando pensando que la frustración la íbamos a tener nosotros y que después íbamos a mejorar algo para atrás, como sociedad. Pareciera que esto, y además con decisiones nacionales de este tipo, que tenemos que volver a discutir algunas cuestiones que ya estaban recontra saldadas. Bueno, tenemos que arrancar de vuelta. Es terrible que tengamos. Y además la política sí me sorprende también, que se ha convertido en una cuestión pasional y no racional. Digo, todas estas cosas tienen que ver con el corazón, no con la cabeza. Si nosotros algunas cosas que nos dan bronca, qué sé yo, las tratamos de procesar, la pasamos en la cabeza y decimos, che, no podemos hacer esto. Bueno, no lo estamos haciendo posible como sociedad que esto ocurra. Me das el pie para ir cerrando un poco la nota, que bueno poder escucharlos, creo que han sido súper claras para la gente que nos está escuchando, pero cerremos con esto como una vueltita más. Nos quedan 5 minutitos como para terminar, pero una vuelta que tenga que ver con el inicio de lo que fue esta entrevista, que tiene que ver con propuestas y ya salir de la rabia, de la desesperanza, de la frustración, sino ir por un lado de esperanza. Así que damos la vueltita, digan lo que quieran, por qué los tienen que votar, por qué tienen que ir el 7 a poner la boleta de sentido común, y bueno, lo que quieran, ahí la gente lo está escuchando. Arrancamos con vos, Lucía. Bueno, Dale. Nosotros con todo este equipo y otro equipo mucho más grande que somos, pretendemos transformar la realidad con sentido común, que hoy por hoy no está abundando, la verdad, y creo que está estratégicamente pensado el equipo para que podamos cubrir con la mayor amplitud posible y la especificidad que implica cada punto. Así que creo que en la pluralidad, en la interdisciplina que encontramos en este equipo, vamos a poder dar respuesta a todos los reclamos que hay, que son muchos y muy variados. Lucía Castorina, candidata en la lista de sentido común. Franco. Bueno, un poco lo que nombré antes, la idea del Consejo Deliberante Juvenil, me parece clave, me parece que Mar del Plata está recontra desactualizada en eso, porque es algo, yo estuve en Rosario en el Congreso de Ciencia Política y toda la mayoría de la provincia de Santa Fe lo tiene. Estuve en Mendoza después en el encuentro de la Red Argentina de Juventudes en Cuyo, y las 3 provincias de Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza lo tienen. Mar del Plata, una de las ciudades más grandes del país, aparte con turismo y demás, y no lo tiene. Me parece que es algo clave. Y después darle vida. Mar del Plata es hermosa, pero puede ser más hermosa, puede tener más vida. Y después un montón de cuestiones que fui nombrando, y otras que no son directamente de la juventud, pero que también la involucran. Una de las cosas que salió ahora que vamos también hablándolo con Marcelo, que también está en nuestro equipo, el tema de las bicisendas, por ejemplo, Mar del Plata. ¿Cuántos kilómetros tiene de costa Mar del Plata? Y qué poca bicisenda tiene, qué poca vida en ese sentido. Yo venía del Gran Mendoza que tuve la semana pasada, y tienen, por ejemplo, las bicicletas públicas. Entonces vos te subís, no sé, en la facultad, salís de cursar a las 4 de la tarde, tenés bicicleta pública, hasta la costa, por ejemplo, no obviamente en Mendoza, sino acá, la dejás en una parada pública y pasás la tarde en la costa, y así. Bueno, son cuestiones, son propuestas que sentido común le dio el espacio a esas, y ojalá que sigamos haciendo este gran trabajo para que cada marplatense elija y se sienta representado, sobre todo, que es algo que hoy en día me parece que es lo que más falta. Franco Bahía, también integrante de esta lista de sentido común. Andrea Gómez. Sí, yo pienso que somos una propuesta con mucho sentido común, que no vamos a huir a los debates, que es eso lo que queremos.
debatir con los que ya están, porque por algo no hicieron lo que prometieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que el debate no solamente aporta riqueza de ideas, sino que variedad de enfoques. Y en ese enfoque pueden estar viendo algo que yo no lo estoy viendo. Yo apunto mucho a la seguridad porque quiero una ciudad segura para que seamos felices. Esa es la intención. Cuando vos tomás el colectivo y no vas a estar pendiente de tu mochila o de tu celular, y vas a estar un poco más tranquilo. Porque uno sabe que eso se ha hecho en otros lugares del mundo y ha tenido éxito, digamos. La seguridad del ciudadano común, de a pie, ¿sí? El resto dejemos para que lo trate el gobierno nacional, las grandes criminalidades, ¿sí? Pero acá yo quiero que el marplatense sea feliz, que tenga tranquilidad en andar en una bicisenda, en volver a su barrio después de trabajar, en tomar un taxi, ¿sí? Y no se sienta acosado por un continuo fantasma de que le va a hacer daño y en el peor de los casos perder su vida. Andrea Gómez, candidata en segundo lugar, también por la lista Sentido Común. Este 7 de septiembre se vota en toda la provincia de Buenos Aires, por supuesto aquí también en General Pueyrredón, en Mar del Plata, en Matán, en Sierra de los Padres, y el primer candidato cierra esta entrevista, Rodolfo Manino Iriar, todo tuyo. Yo cierro diciéndote que sueño. Yo sueño con una Mar del Plata distinta. Para poder soñar en esa planificación estratégica de la Mar del Plata del futuro, en la que pensamos hace muchos años, tenemos que resolver las cuestiones urgentes. No podemos tener la casa desordenada e invitar a otros a que vengan a nuestra casa. No podemos tener a Mar del Plata desordenada e invitar al mundo que venga a visitarnos. Nosotros necesitamos mostrar a Mar del Plata al mundo y que el mundo venga a Mar del Plata. Eso es lo que yo sueño. Estamos lejos de eso, pero somos esperanzadores y tenemos expectativa de que con la responsabilidad nuestra y liderazgo que nosotros tenemos que poder interceder entre esta polarización de unos y otros en Mar del Plata, dejémonos de embromar, discutamos, debatamos las cosas que nos hacen grande, que nos hacen mucho bien, para que podamos alcanzar esa felicidad que decía Andrea. Muchísimas gracias. Impresionante la lista de Sentido Común, qué potencia, qué bueno, muchas gracias por compartir y que sean muy exitosos el 7 de septiembre. Me imagino que van a estar a full, Hola. A pleno ahí, repartiendo boletas, haciendo un poquito de todo. Esperemos que le vayan muy bien a ustedes, porque si le va bien a ustedes también le va a ir bien a Mar del Plata y a General Pueyrredón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Nosotros nos vamos al corte, escuchamos un poquito de música, volvemos y hablamos de este Congreso de Salud que se viene en La Plata, en Mar del Plata. Con toda esa info estamos, apenas volvamos de la tanda. Quédate, capítulo 244 de Radio Encendida, aquí en Vorterix, Mar del Plata. Vorterix 104.5 FM. La ciudad